Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Camino a Jesucristo, donde cada día tenemos alimento espiritual. Hoy, la palabra de Dios dice: codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Bien, pues el libro de Santiago dice que no tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Todo eso de no tener porque no pides tiene mucho que ver. Bueno, creo que tiene todo que ver con la fe. Hay una historia que cuenta, ¿vale?, que un pastor y una mujer cristiana china, que era miembro de la iglesia, que esta mujer pues no tenía hijos, y había orado durante mucho tiempo por tener un hijo. Y entonces, pues al cabo de un tiempo de estar orando, el Señor contestó sus oraciones, concediéndole el hijo que tanto había pedido ella. Entonces fue al templo y se presentó delante de la iglesia, y allí, frente a toda la iglesia, dio gracias, y como muestra de su gratitud dio una ofrenda que equivalía a 5 euros. ¿De acuerdo? Unos meses más tarde, esta misma mujer regresó a la iglesia, a la congregación, y presentó a su hijo delante de toda la congregación como consagrado al Señor, y también, como muestra de su gratitud, ofreció una ofrenda equivalente, esta vez, a 10 euros, ¿vale? En aquella pequeña aldea china donde vivía esta mujer, pues era mucho dinero para ella, 10 euros. 2 años más tarde, el niño se puso muy enfermo y murió. ¿Qué hizo la madre? Se presentó ante la congregación otra vez y dio una ofrenda equivalente a 20 euros. Dio la ofrenda para mostrar su gratitud a Dios por haber tenido al niño, porque el niño se lo mandó Dios, y porque ella sabía y había entendido que algún día volvería a ver a su hijito. Esto que hizo esta señora se llama fe. Otra historia que nos habla sobre la confianza y fe en Dios es que en un pueblecito muy pequeño, un pueblecito rural, ¿vale?, se produjo una larga sequía que amenazaba con dejar en la ruina a todos sus habitantes, debido a que ellos subsistían con el fruto que daba el campo y trabajaban todos en el campo. A pesar de que la mayoría de sus habitantes eran creyentes, ante la situación límite que estaban viviendo, fueron a ver al pastor y le dijeron: pastor, si Dios es tan poderoso, pidámosle que envíe la lluvia necesaria para cambiar esta angustiante situación que estamos viviendo. Que no llueve. Dijo el pastor: está bien, le pediremos al Señor, pero deberá haber una condición indispensable. Solo una condición, pero es indispensable. Díganos cuál es, respondieron todos a la vez. Hay que pedírselo con fe, con mucha fe, dijo el pastor. Así lo haremos, dijeron los campesinos, y también vendremos a la iglesia todos los días. Pues los campesinos comenzaron a ir a la iglesia todos los días, pero después de mucho tiempo, las semanas pasaban y la esperada lluvia pues no llegaba.
Un día fueron todos a ver al pastor para, pues claro, para reclamarle, ¿no? A ver qué estaba pasando. Le dijeron: pastor, usted nos dijo que si le pedíamos con fe a Dios, que Él enviaría la lluvia que tanto estamos esperando, que Él iba a acceder a nuestras peticiones. Pero ya van varias semanas y no tenemos respuesta ninguna. No llueve. Respondió el pastor: hijos míos, ¿habéis pedido con verdadera fe? Sí, por supuesto, respondieron los campesinos todos a la vez. Entonces, si dicen haber pedido con fe verdadera, ¿por qué durante todos estos días que habéis estado viniendo, ni uno solo de vosotros ha traído el paraguas? Supongamos que vas en un barco y no eres cristiano o cristiana, ¿vale? Y entonces el barco, pues lamentablemente, se hunde, naufraga. Y entonces, pues tú llegas nadando o flotando o como hayas podido llegar hasta una isla, y supongamos que tú eres la única persona en esa isla, la única persona que ha sobrevivido del naufragio. Recuerda que no eres cristiano o cristiana, ¿vale? Y entre las cosas que encuentras del resto del naufragio, te encuentras con una Biblia, ¿vale? Te encuentras con una Biblia. Y esta Biblia se convierte en tu única compañera. Cuando leyeras la Biblia, descubrirías algo muy importante, sin que nadie más que el Espíritu Santo te lo dijera. Descubrirías, leyendo la palabra de Dios, que la fe es importantísima. Conforme fueras leyendo esa Biblia, te ibas a crear una especie de teología sistemática en tu mente. Y vas a poner orden, ¿vale?, a todo el conocimiento que el Señor te muestra a través de su palabra. Y muy por encima de tu teología sistemática que te estabas haciendo en tu mente, quedaría la fe. Sin que nadie más te lo dijera. Y te darías cuenta de que la fe es algo sumamente importante en la palabra de Dios. Es tan importante la fe en la palabra de Dios que es imposible que pasara desapercibida para ti. Te darías cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Te darías cuenta de que sin fe pues es imposible obtener algo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice aquí? Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sigue diciendo: no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, te darías cuenta, leyendo tu Biblia, sin tener ningún conocimiento teológico, evidentemente, poco a poco te ibas a convertir en cristiano, porque todas las Escrituras, toda la palabra de Dios, dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin que nadie te instruyera en teología, te darías cuenta de que la fe es algo muy importante. Te darías cuenta de que, como dije antes, ¿vale?, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible acercarse a Él. Sin fe es imposible obtener cosa alguna de Él. Sin fe es imposible obtener el perdón.
y sin fe es imposible ser salvo. Entonces, necesariamente, llegaría el momento en que te preguntarías, ¿qué es la fe? ¿Y cómo sé que tengo ese don? Por eso todos tenemos la necesidad de saber qué es la fe y cómo la obtenemos. Y si es que la tenemos, ¿cómo la podemos aumentar? El problema es que siempre que se predica acerca de la fe, pues casi siempre se dice lo mismo. Casi siempre se dice lo mismo. Se dan ejemplos como los que os dije al principio, el de la mujer china o el de los campesinos. Se dice que la fe es creer en las promesas de Dios. Se dice que la fe es creer lo que Dios dice, lo que Él dice aquí en su palabra, que es reconocer la verdad de la Biblia y actuar conforme a ella. O también se nos cuentan relatos de personas que a través de la fe, de sus oraciones, pues hallaron respuesta a todas sus peticiones. Pero claro, esas respuestas, por lo general, suelen ser bendiciones materiales, como pueden ser la salud, la prosperidad y ese tipo de cosas. El dinero, la protección física, el éxito en los negocios, éxito en el matrimonio y todas esas cosas. Vale. No es necesariamente que sea malo escuchar este tipo de cosas. No lo es. Todo este tipo de cosas tiene su propio momento. ¿Vale? Sin embargo, cuando terminamos de escuchar esas cosas, pues siempre nos quedamos más o menos igual, ¿no? Como casi siempre nos quedamos con la pregunta de, bueno, vale, he visto que hay personas que les pasa esto, pero ¿qué es la fe? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo la puedo incluso aumentar? Te haces estas preguntas. Bueno, ¿recuerdas que te dije que la fe es un don? Es decir, que uno se pregunta si tiene ese don. La Biblia nos dice de dónde procede la fe y por qué medio viene. ¿Y por qué medio viene? ¿De acuerdo? Así está escrito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. La salvación es un don de Dios. Entonces la fe es un regalo de Dios. Es un don de Dios. Y se nos dice por qué medio viene la fe. Sí, aquí en la Biblia se nos dice. Así está escrito. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Por la gente que habla de la Biblia. Por la gente que predica de la Biblia. Entonces la Biblia no hace un gran esfuerzo por explicar lo que es la fe. Lo explica de manera natural. Fluye de manera natural. Y de una manera muy elegante. En la Biblia se define brevísimamente lo que es la fe. Muy breve. En el libro de Hebreos, imaginaros, en el libro de Hebreos utiliza solo 19 palabras para definir la fe. ¿Sí? 19 palabras. Así está escrito. ¿Vale? En 19 palabras. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 19 palabras. Contadlas. Entonces la Biblia no explica de una manera filosófica lo que es la fe. Lo explica de una manera funcional.
es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, pues no necesitamos saber exactamente qué es la fe, sino lo que produce la fe. La fe produce convicción y seguridad. La Biblia dice lo que es la fe. En la Biblia se asume la presencia de la fe. Aquí en la Biblia se asume la presencia de la fe. La Biblia supone que todos los cristianos pues tenemos fe. Porque somos salvados por gracia, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor. Y entonces la Biblia muestra lo que la fe produce, no lo que es. ¿Vale? Y es bueno llegar hasta ahí, y es bueno no pretender querer saber mucho más que esto que te estoy contando o que esto que dice la Biblia, ¿vale? Lo que ocurre es que, claro, muchísimas personas pues se crean un montón de doctrinas exóticas y raras con respecto a la fe y se desvían del propósito fundamental de la fe. Entonces, podemos ver y podemos decir que la fe es algo práctico, no teórico. Ahora, ¿cómo se incrementa esa fe? ¿Cómo la podemos aumentar? El Señor incrementa esa fe en base a la práctica de la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Mira, perdón, para que entendamos la actuación de la fe y cómo se aumenta, vamos a ver un ejemplo dramático en el Antiguo Testamento, ¿vale? De lo que es la fe. Vamos a ver la relación entre la fe y la vista. ¿De acuerdo? En el libro de Números, en la Biblia, en el libro de Números, se encuentra una dramática historia de cómo se ve la fe en el pueblo de Israel. ¿Vale? Y dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Perdón. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan, ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno del pueblo, pues miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Y te preguntarás: ¿pero qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Quiere decir que podemos depositar nuestra fe en objetos? No, eso sería idolatría. Entonces, para entender qué tiene que ver eso con nuestra fe, tenemos que mirar al Nuevo Testamento.
tenemos que mirar en el Nuevo Testamento. Y aquí, en el Nuevo Testamento, encontramos la explicación de ese evento. Y nada más y nada menos que por parte de nuestro Señor Jesucristo. El Señor les estaba explicando a sus oyentes cómo podían ser salvos. Y les dice que es por medio de la fe. Y para hacer más clara su explicación, recurre al libro de Números, lo que acabo de explicar. Y Él les dice, Jesucristo les dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la fe es creer en la obra de Dios. Cualquiera puede creer en Cristo. Sí, los demonios creen en Cristo. Pero creer en la obra redentora de Dios a través de Jesucristo, eso es lo que salva. La fe se aumenta al utilizarla haciendo su voluntad, creyendo que Dios es el que está obrando, es el que está haciendo. Por ejemplo, tú creas un grupo de WhatsApp, creas un canal de YouTube, creas una página de Facebook, de Instagram, de lo que quieras, etc., ¿no? Tú, personalmente, te ocupas de que todo lo que estés haciendo esté dentro de la voluntad de Dios. Dejas todo en sus manos, creyendo que Él hará. Así, como dice aquí, en su palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. De eso se trata, de utilizar tu fe en la voluntad de Dios, creyendo que Él es el que está obrando. Y todo se resume en la invitación que encontramos en el libro de Hebreos, donde se nos dice, donde podemos leer: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta invitación nos enseña que la fe no es un acto que ocurre una sola vez o algo que ocurre de vez en cuando. No es una manifestación que ocurre una vez en tu vida y luego te abandona y se va. Ni es algo intermitente. Es algo con lo que tienes que caminar todos los días de tu vida. Todos los días tienes que estar haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Señor, creyendo que Él es el que está actuando. No importa si es para tu trabajo, no importa si es para tus negocios, para tus estudios, para tu día a día, con tus amigos, para tu casa, para tu matrimonio. No importa. Tú procura vivir dentro de la voluntad de Dios, creyendo que Él está actuando. Y Él hará. Gracias por estar ahí. No te olvides de suscribirte al canal, dándole a la campanita, para que no te pierdas ningún vídeo del canal.
camino a Jesucristo. Ya sabes, donde cada día tenemos alimento espiritual. Que tengas un feliz día junto al Señor y recuerda que tú vales mucho para Dios. Hasta el próximo vídeo.